Hola, me llamo Natalia Garrido y en esta presentación os voy a hablar del concepto de fincas coordinadas. Aunque el concepto de correspondencia entre parcela catastral y finca registral es un tanto disperso en nuestra legislación y siempre es de libre apreciación por parte del registrador, podemos afirmar que, de forma general, esta correspondencia se produce cuando la finca descrita en el registro es el mismo inmueble al que se refiere un determinado recinto geográfico, generalmente catastral o bien alternativo. Como todo en derecho, nada es blanco o negro, sino que existen unos cuantos tonos grises, desde la no correspondencia hasta la correspondencia plena. Veamos a continuación los grados de coordinación que podemos encontrar. Empecemos con la falta absoluta de correspondencia entre finca registral y parcela catastral. Habitualmente, en estos casos, el recinto físico descrito en el folio registral tiene una referencia catastral que lo sitúa en otro espacio geográfico distinto. En estos casos, esta falta de correspondencia no puede ser subsanada por los procedimientos que establece la legislación. Será necesaria una nueva referencia catastral que coincida con el registro geográfico acorde a la descripción literaria del folio registral. En el caso de correspondencia limitada entre finca registral y parcela catastral, el legislador no alberga dudas sobre la ubicación geográfica de la finca con respecto a la parcela catastral, entendiendo que la finca y la parcela son el mismo inmueble. Se trata de un tipo de correspondencia sin reglas fijas, dependiente del criterio subjetivo del registrador. En ella existe la limitación de que el perímetro y la superficie registral y de la parcela catastral no son coincidentes. Continuando con la correspondencia limitada entre finca registral y parcela catastral, podemos decir que este tipo de correspondencia no siempre es aceptada de forma unánime por el colectivo de registradores, puesto que hay una corriente doctrinal que entiende la correspondencia como algo que se produce o no, sin matices. En este sentido, algunos registradores consideran que no se produce la correspondencia cuando las superficies catastrales y registrales difieren más de un 10%, como establece en este caso el artículo 9 de la ley hipotecaria. Y para terminar con la correspondencia limitada entre finca registral y parcela catastral, diremos que el registrador puede asociar, aunque sea de forma interna, la parcela catastral con la finca registral, de forma que si se intentara asociar esa parcela con otra finca sería necesario el consentimiento del titular o bien una sentencia judicial. Finalmente, es importante resaltar que en esta categoría de correspondencia se pueden subsanar las limitaciones para lograr la inscripción, aplicando los procedimientos establecidos en los artículos 201 y 199 de la ley hipotecaria. Pasemos ahora a hablar de la correspondencia casi plena entre finca registral y parcela catastral. En estos casos, además de tener ubicada geográficamente la finca y conocer su parcela catastral, se cumple lo establecido en el artículo 45 de la ley del catastro, es decir, los datos de situación, denominación y superficie del catastro coinciden con los del registro de la propiedad. Las diferencias que superen, en el caso de existir, no pueden ser mayores del 10%. No existen dudas sobre la identidad de la finca derivada de estos datos descriptivos del folio registral. Cuando hablamos de correspondencia casi plena entre finca registral y parcela catastral, tendremos en cuenta que en este tipo de correspondencia ya permite asociar la referencia catastral a una finca registral.
La consecuencia más importante de esta asociación es que permite realizar el trasvase de la titularidad registral al catastro. Sin embargo, el registrador en esta categoría aún no da por bueno el perímetro de la finca. Y por último, hablaremos del caso más deseable, que es la correspondencia plena entre finca registral y parcela catastral, lo que llamaremos finca coordinada. Este tipo de correspondencia es el de más alto nivel. En estos casos, la inscripción otorga presunción de exactitud a la localización del inmueble, a las coordenadas georreferenciadas de su perímetro y permite el trasvase de titularidades al catastro. Para llegar a esta correspondencia se ha de seguir un riguroso procedimiento registral, destacando en este proceso por su importancia la notificación a los colindantes afectados que no hayan intervenido en el expediente. Es importante tener en cuenta que la precisión alcanzada en las coordenadas georreferenciadas inscritas dependerá del método de captura del dato topográfico, no siendo comparable una georreferenciación realizada por métodos topográficos rigurosos y sobre el terreno a una georreferenciación hecha sobre cartografía catastral o sobre ortofoto. En el primer caso, la precisión es centimétrica y en el segundo caso puede llegar a ser incluso de algún metro, con lo que ello supone en cuanto a seguridad jurídica y económica del inmueble inscrito. Una inscripción con unas coordenadas georreferenciadas tomadas de forma rigurosa sobre el terreno por un profesional experto aportará valor a la propiedad inmobiliaria, ya que la delimitación que se derive de la misma será la correcta y evitará futuros litigios con los colindantes. Y para terminar, señalar que una inscripción con unas coordenadas georreferenciadas aportará valor y ya que esa delimitación que se derive será correcta. Y con esto termino. Espero que haya quedado claro, pero si no es así y tenéis cualquier duda podéis enviarme un correo y os lo aclararé con mucho gusto.